El nigromante. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 66 capítulos. Capítulo 34. Bienvenidos a Pont Reyes, anunció Nitten. Sophie y Josh miraron por las ventanillas del coche. No veían absolutamente nada. Aunque el sol había afillado con fuerza en Sausalito y durante la mayor parte del camino desde la carretera 101 hasta el Boulevard Francis Drake, el cielo había estado completamente despejado. Unas estelas de niebla habían empezado a aparecer después de cruzar la ciudad de Inverness. Más tarde, con una repentina búsqueda, una niebla opaca y gruesa había brotado de las olas marinas y había cubierto el paisaje con nubes de agua salada. Josh pulsó el botón para bajar su ventanilla. El aire que se introdujo en el vehículo era fresco, pero aún así el joven Newman sacó la cabeza y entornó los ojos hacia la oscuridad. «¡Cierra la ventana!», ordenó Ifo. «¡Me estoy congelando!». «Eres una vampira de 10.000 años», dijo Sophie con una sonrisa que no pudo evitar al ver la reacción de la criatura. «Supuestamente no puedes sentir el frío». «Ah, odio esta humedad», rezongó Ifo. «Por eso siempre he preferido los climas cálidos». Perenelle se revolvió en el asiento. Nicholas estaba adormilado con la cabeza apoyada en el hombro de su esposa. «Creí que tu raza era insensible al clima». «Ah, es posible que algunos sí», respondió Ifo, «pero yo no». De pronto levantó el brazo y se bajó la manga. Tenía la piel de gallina, además de blanquecina y pálida. «¿Por qué crees que Scatach y yo abandonamos Escocia y jamás regresamos? No podíamos soportar aquella lluvia». Josh dejó de observar al exterior y apretó el botón correspondiente para subir la ventanilla. Unas gotas de rocío frío destellaban entre su cabello. Miró a Nitten y señaló hacia la espesa nube que se abatía sobre el parabrisas. «¿No crees que deberías aminorar?», preguntó algo nervioso. «No veo ni la carretera. ¿Cómo sabes hacia dónde nos dirigimos?» Nitten ni siquiera pestañeó, aunque esbozó una diminuta sonrisa. «No necesito ver para saber hacia dónde nos dirigimos». «No tengo ni idea de lo que significa eso», reconoció Josh. «¿Es algún truco ninja?» Nitten le disparó una mirada de advertencia al joven. «Hagas lo que hagas, no menciones». Ya era demasiado tarde. En el asiento trasero, Ifo se revolvía. «¡Ja! ¡Ninjas!», bufó. «¿Por qué todo el mundo está obsesionado con los ninjas? Nunca fueron tan excepcionales. Eran cobardes y entraban a los sitios a hurtadillas con sus pijamas negros para apuñalar a sus víctimas con dardos envenenados. Detesto a los ninjas. No tienen honor». «Scatach dijo que intentó entrenarlos, pero que no eran tan buenos», añadió Sophie. «Debió de haberse alejado de ellos», señaló Ifo.
Fueron sus aprendices hasta que creyeron que habían asimilado todos sus secretos. Después intentaron quitarla de en medio. Gruñó con un tono adusto. Eso fue un error. ¿Qué ocurrió? Quiso saber Josh, pero la guerrera se había girado hacia la ventanilla, con la mirada perdida en la lejanía. Josh miró al conductor y repitió. ¿Qué ocurrió? Sentía curiosidad. Siempre había creído que los ninjas eran geniales y ahora se le presentaba la oportunidad de aprender algo sobre ellos de alguien que en realidad los había visto con sus propios ojos y había luchado en su contra. No quieras saberlo, murmuró Nitan, cuando Skatach acabó con ellos, y Fo insistió en perseguir a los pocos que lograron sobrevivir. Relató el experto en artes marciales mientras señalaba el parabrisas y cambiaba bruscamente de tema. ¿Qué ves? Niebla, respondió Josh. Mira otra vez, insistió Nitan. Josh miró fijamente. A pocos centímetros del capó del coche, la carretera desaparecía y se convertía en un muro de nubes grisáceas. No hay nada para ver, dijo finalmente, mientras se esforzaba por saber a dónde quería llegar el inmortal japonés. Siempre hay algo que ver si sabes cómo mirar, sugirió Nitan. Alzó levemente la cabeza y señaló la carretera con la barbilla. Fíjate en cada lado de la carretera y observa cómo la niebla se retuerce. Ahora, mira hacia adelante y fíjate en cómo se mueve. Josh entornó los ojos y miró a través del cristal del parabrisas. De repente, algo le extrañó. Parece que la niebla se mueve más rápido delante que en los lados. El calor que se desprende del asfalto mantiene la niebla en movimiento, explicó Nitan. La tierra y las piedras que se acumulan en las cunetas no reflejan ese calor, así que la niebla se mantiene inmóvil. ¿Y así es como conduces por la carretera? Entendió finalmente Josh, algo asombrado. Nitan sonrió. Bueno, eso y la línea continua blanca dibujada en la mitad, claro. Perenel se inclinó hacia adelante y respiró hondo. Pero no es niebla normal y corriente, ¿verdad? Y Fo pestañeó y entonces, lenta y débilmente, se volvió para mirar a la hechicera. No, no es natural. Él sabe que vamos hacia allí. A partir de ahora, en cualquier momento, nos trasladaremos. No pudo acabar la frase cuando, de forma inesperada, el suave siseo de los neumáticos sobre el asfalto se transformó en un traqueteo sobre gravilla. De este reino a su mundo de sombras. Josh frunció el ceño. ¿Era su imaginación? ¿O la niebla empezaba a desvanecerse? Justo cuando se estaba volviendo para preguntárselo a Sophie, en cuestión de una milésima de segundo, la nube grisácea desapareció de repente para dar lugar a un paisaje bucólico exuberante que se deslizaba por una colina hasta desembocar en un mar celeste. La carretera pavimentada se había convertido en un sendero pantanoso en cuyos lados crecían árboles frutales, aunque ni los árboles ni las frutas que ofrecían le resultaban familiares. Miró por el respaldo de su asiento a su hermana y alzó una ceja. ¿Dónde estamos?, preguntó, articulando las palabras pero sin pronunciarlas. Sophie
meneó la cabeza. A salvo. Estaba a punto de preguntarle cómo demonios lo sabía, pero enseguida captó la mirada que lanzó Sophie hacia Ifo. De forma instintiva supo que su hermana no quería que la hermana gemela de Skatach fuera consciente del alcance de su sabiduría. Aquel paisaje se parecía muchísimo a su propio mundo, aunque había diferencias sutiles. Los árboles eran un poco más grandes, la hierba más alta y los colores más llamativos y brillantes. Se echó hacia atrás y miró al cielo. Era una gigantesca cáscara de huevo azul, luminoso, con diminutas nubes blancas, aunque no había rastro alguno del sol. Agachó la cabeza para tener una mejor panorámica a través del parabrisas y registró todo el firmamento. No hay sol, susurró perplejo. Eso es porque en el reino de Prometeo, respondió Nicolás desde el asiento trasero, estamos bajo tierra. En el mundo de las sombras que antaño se conocía como Hades. El alquimista tosió y todos percibieron un sonido húmedo en su pecho. Después volvió a rescotarse. Todo lo que ves a tu alrededor no es más que una ilusión. Recuérdalo, acabó Perenelle. Hades, empezó George con un tono de voz que denotaba preocupación. Avistó algo moviéndose y rápidamente se giró para mirar por su ventana. El vehículo seguía arrastrándose por el mismo camino embarrado y súbitamente vio a una figura emerger de entre los árboles que se alineaba a un costado. Tras esta primera figura apareció una segunda y una tercera, y en cuestión de segundos, una fila larguísima de seres aparentemente humanos abarrotó el angosto sendero. Parecían deformes, con cabezas demasiado grandes, o un brazo más largo que el otro, o pies gigantescos bajo piernas enclenques, o con demasiados dedos en las manos. En sus caras apenas se distinguían unas ligeras huellas donde, supuestamente, deberían estar una boca o un par de ojos. Además, todos eran calvos y no tenían ni nariz ni orejas. A medida que el coche se acercaba, Josh pudo distinguir que su piel, de un marrón muy oscuro, estaba agrietada y mostraba infinitas arrugas, como si fuera barro seco. «Son golems», musitó Josh, horrorizado, al recordar a los hombres de barro que habían acompañado a Dee cuando éste atacó la librería de Flamel. «No lo son», corrigió Sophie en voz baja. Los recuerdos de la bruja daban volteretas en el interior de su cabeza. Una serie de imágenes había empezado a parpadear, mostrando pensamientos oscuros y horripilantes de una antigua ciudad anónima. «No, no son golems», aseguró Sophie. «¿No son golems?», espetó bruscamente Ifo, girándose en su asiento para mirar a Josh. «Ni te atrevas a compararlos. Los golems son meras sombras de estas criaturas, vestigios de los primeros seres humanos». «¿Los primeros seres humanos?», preguntó Josh, sacudiendo la cabeza. «Nunca he oído hablar de ellos». «¿Que no?», preguntó Ifo, mostrándose incrédula. «Entonces,
se giró hacia Nicholas, Perenelle y Sophie, hizo una pausa y volvió a dirigirse al joven Newman. ¿Sabes que mi tío Prometeo creó a las primeras criaturas de la raza humana a partir de barro? La idea le pareció a Josh tan ridícula que empezó a reírse a carcajada limpia. Al darse cuenta de que nadie más que en el coche estaba ni siquiera sonriendo, miró a su hermana y vio que ésta asentía ligeramente con la cabeza. Los primeros seres humanos. ¿Hizo humanos a partir de lodo? Eso, pero eso es sencillamente... Esta semana hemos conocido a criaturas de barro y de cera, le recordó enseguida a su hermana. Lo sé, pero no eran creaciones artificiales animadas por el poder de las auras de Maquiavelo y Dee. Eso, de alguna forma, puedo entenderlo, comentó Josh. Miró una vez más a las figuras deformes que se habían alineado en el camino y se dirigió de nuevo a Ifo. Pero tú estás diciendo que Prometeo creó la raza humana. Ifo le clavó la mirada. Mi tío aparece en la mitología de muchas civilizaciones. Ha recibido muchos nombres, pero la leyenda siempre es la misma. Prometeo creó a los primeros humanos a partir de barro utilizando una antigua tecnología tan avanzada que incluso parecía mágica. Algunos de los demás inmemoriales engendraron bestias, pero Prometeo fue más lejos, demasiado lejos para muchos. Esa fue la razón de que los inmemoriales lo despreciaran y lo desterraran, sentenciándole a una muerte larga y prolongada en el mundo de sombras del Hades. Josh se retorció en el asiento para observar a las figuras de aspecto casi humano que permanecían inmóviles en el sendero. De repente se le ocurrió una idea y se volvió para compartirla con los 4 ocupantes del asiento trasero. Entonces, si él contribuyó a la creación de los primeros humanos, dijo con tono esperanzado, ¿significa que nos ayudará? La risotada de Ifo fue horrenda. ¿Qué te hace tanta gracia?, exigió Sophie. La sonrisa de la guerrera dejó al descubierto sus dientes vampíricos. Mi tío les dio vida, además de enseñarles la magia del fuego, pero ellos lo abandonaron. Siempre le han abandonado y traicionado. Incluso tu amiguito Saint-Germain, dijo, agarrando de forma inesperada a Sophie por el brazo para hacerlo girar y mostrar el tatuaje que lucía en la muñeca. Primero se hizo amigo de mi tío y después le robó el secreto del fuego, explicó mientras sacudía la cabeza. Prometeo no malgastará más tiempo con los humanos. Los desprecia. Josh miró a las criaturas a través de la ventanilla. Sin apenas darse cuenta, las bestias habían empezado a aglomerarse cada vez más cerca del coche. Entonces, ¿qué hacen estos primeros seres humanos aquí? Son los guardianes del mundo de sombras, informó Ifo sonriente. Y están hambrientos, siempre están hambrientos. De repente, el vehículo dio una sacudida, emitiendo un sonido seco y el motor murió. Supongo que no quiero saber de qué se alimentan, balbuceó Josh. No quieres saberlo, dijo su hermana. Un acontecimiento casual a esta historia de suspenso y acción
cargará. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhelando que este capítulo haya sido de tu agrado, te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar. Pero para continuar con la maravillosa historia, deberás seguirla paso a paso.